Bien, vamos a hablar de un titular que viene el día de hoy, que me sorprendió un montón, creo que era no sé si era de la ONU o de UNICEF, espero que no haya sido de UNICEF, tendría que buscarlo mejor, seguramente va a estar en la portada, pero creo que era de la ONU o de alguna organización sin fines de lucro o algo por el estilo, o una ONG de esas que se ocupan de la niñez. Y me sorprendió muchísimo el triste papel de las personas que se sienten reflejadas por el titular. Porque el titular básicamente decía que a pesar del ajuste, 1,2 millones de niños habían salido de la pobreza, ¿no? Y yo digo, ¿qué clase de corazón miserable y atrofiado siente pesar de que 1,2 millones de niños hayan salido de la pobreza? ¿En qué cabeza cabe la idea de que es un pesar ese resultado? Y ahí te das cuenta la moral con la que se manejan, porque podrían haber dicho tranquilamente, a pesar del estado presente, 55% de la Argentina es pobre. Ponele. Uno lo podría ver así, ¿no? Como que a pesar de todos los sacrificios que se han hecho para que el Estado esté presente, igualmente hay 5 millones de pobres. Y ahora, a pesar del sacrificio de sacar el Estado de encima de la gente, hay 1,5 millones de niños menos pobres. Y eso va a colación porque la gente que piensa que a pesar del ajuste, o sea que es un pesar que se ajuste a la casta. ¿Y por qué es la casta? Pero hay que entender porque hay una idea de que la casta es lo que yo quiero, como ese concepto que tienen algunos sectores políticos de llamar derecha o fascista a los que no piensan como ellos y que no aceptan sus imposiciones morales. Es una locura. Ese mismo sector empieza, pero la casta era esto, la casta era lo otro. A ver, hay una cuestión, y esto hay que comprender, que la casta es muy amplia. Hay un rey que en algún momento dijo, el Estado soy yo, ¿no? Ese rey que dijo el Estado soy yo estaba planteando una máxima, ¿está bien? Un axioma. El Estado es el monarca, es un axioma. Y como todo axioma, es una base de la cual se va a partir para comprender todo lo demás. Entonces, como el Estado es el monarca, y el monarca tiene dentro de todo su séquito, tiene cortesanos, que los cortesanos son personas que te pueden decir hoy muera el rey, pero mañana van a gritar viva el rey, porque ellos quieren al rey. Por más que hoy se pongan del lado de la prole y hablen contra el rey, mañana van a gritar viva el rey y van a alejar a la prole masticando veneno contra el nuevo rey, porque son cortesanos. Entonces los cortesanos son la casta. Y hay una cuestión que a uno lo toca de cerca, porque a todos nos pasa en la Argentina, y es tener mucha gente, muchos conocidos y muchos amigos que siempre están en el Estado. Y eso es así porque el Estado ha sido muy invasivo en la vida de la gente. Entonces, los que somos de una clase social tirando a media, siempre tenemos un allegado que depende del monarca. Siempre tenemos un allegado cortesano. Y eso derrama como una intención de toda la monarquía de que todos los que tenemos relación con ellos deberíamos estar de su lado en sus
fábulas de cortesanos. Es un concepto complejo porque por ahí uno lo tiene que profundizar y lo tiene que masticar. Pero la realidad es que si el Estado es el monarca y el monarca vos te sostiene, vos sos afín a la monarquía. Es lógico. Por eso siempre te tratan de imponer que tenés que estar del lado del monarca porque el monarca te va a construir caminos, el monarca te va a construir escuelas, pero el monarca está para cosas buenas pero no hace cosas malas. Y cuando uno ve la historia y ve cómo son las monarquías, se da cuenta que las monarquías siempre son monarquías. Y el Estado siempre va a ser el monarca. Entonces, hay este tipo de instituciones que lamentan que la monarquía se reduzca y siente un pesar de que hayan menos pobres a costa de la monarquía, son instituciones cortesanas, ¿no? Son instituciones pro casta. La concepción de casta es, como se puede observar, mucho más amplia que solamente hablar de los que están en los estratos del poder o del Estado, vamos a decir, más visibles. ¿Está bien? No necesariamente los que son más visibles en los estratos del Estado son parte de la casta. Todos los que están debajo, que viven de los privilegios de ser cortesanos de la monarquía, también son parte de la casta, no son ajenos. ¿Está bien? Porque si nosotros empezamos a pensar que son ajenos, entramos en ese juego parasitoso que tienen, donde te cantan cosas como unidad de los trabajadores, como si fueran lo mismo los trabajadores cortesanos que el verdadero proletariado. ¿Está bien? Porque también hay un juego acá en la izquierda, ¿no? Que son los que tienen parasitados todos estos organismos por el bien común, digamos, que ellos se autoperciben proletariado, pero están del lado del monarca. ¿Está bien? Ellos quieren que el monarca avance sobre todos los sectores de la sociedad, no solo sobre los sectores más acomodados, sino sobre todos. Que eso siempre lo demuestran cuando están en situaciones de poder, y eso se ve cómo aumentan las condiciones de pobreza, que para ellos no es a pesar de que suba la pobreza, es a pesar de que baje. Para ellos es un sacrificio que baje la pobreza. Porque no entienden, no lo pueden concebir, porque son pro monarquía. ¿Está bien? Eso hay que dejarlo bien claro. Que la monarquía unipersonal se haya abolido y que sea la monarquía gubernamental, tres mierdas aparte. Ellos lo que se están discutiendo es quién es siervo de ese monarca, y siendo, como explicó Iorio alguna vez, que cuando vos tenés un tirano como Mussolini, vos sabés a quién culpar de todo, lo colgás y se acabó la joda. Pero cuando vos tenés una democracia como estas aberraciones que tenemos nosotros, donde puede pasar gente que ha hecho los descalabros que han hecho contra derecho en un montón de situaciones, pero conforme el rito, que eso los beneficia enormemente. Un día hay que hablar del rito, que es lo más nefasto que tiene la sociedad actual, es mantener los ritos de hace 2000, 4000, 8000 años para todo, desde las putas escaleras que se construyen caracol como si estuviéramos en la Edad Media esperando que nos ataquen con espadas, hasta los criterios con los que se definen los testigos y ese tipo de cosas. Hay cosas que tienen muchos años. Una de esas cosas son los ritos, y eso hay que hablarlo, pero hay que hablarlo profundamente. ¿Viste? Eso es lo que dicen todos los sanateros, ¿no? El rito es una mierda. El rito es lo que hace que el pobre que no tiene instrucción esté en desventaja contra la persona mejor acomodada.
ya sea por una cuestión de que la persona mejor acomodada está con mejor instrucción social, legal, o porque puede pagarse un abogado que lo puede instruir mejor. El rito es eso, es básicamente los lapsos que vos tenés para responder en una correspondencia legal, la forma en que tenés que responder, la posición en la que vos tenés que estar ante la situación y una serie de situaciones que te perjudican cuando vos no conoces el rito. Y el rito es algo que viene de la época de los romanos, que era invocar a los dioses para acusar a otro, invocar a los dioses para defenderse, como si estuvieran en una especie de lucha de Harry Potter. Bueno, esa mierda es la que usan todos estos burgueses que son parte del cortesanado de la monarquía para abusarse de los más débiles. Todo eso. Ellos están metidos en todo eso. Bueno, el tema es que como han cumplido con los ritos, entonces han hecho muchos descalabros y siempre van a estar o muchas veces están del lado legal, porque bueno, como dijo alguna vez un monarca, ¿qué leyes tienen acá? Bueno, van a tener que redactar más para que me permitan hacer todo lo que yo deseo, que básicamente es lo que hace. Bueno, y uno podrá hacer el paralelismo con lo que hace Milei, bla, bla, bla. No, porque Milei no está agrandando el poder del Estado sobre los individuos. Hello. No es lo mismo. Que vos, que obviamente te venías beneficiado por la monarquía, sientas el perjuicio de que la monarquía pierda poder, ergo vos perdés beneficios, son situaciones distintas. ¿No? Vamos a poner las cosas en contexto. Son situaciones distintas. Porque si ponele vos trabajabas en un lugar donde le vendías a todos empleados del Estado, y sí, lamentablemente tu comercio le va a ir mal porque los empleados del Estado eran mantenidos por otra gente, no eran mantenidos por vos. Digamos, un montón de gente te mantenía vos manteniendo a un montón de gente que no era necesaria. Que uno piense que 20.000 tipos son más necesarios que 1.5 millones de niños que salen de la pobreza, es tener un poco roto el corazón, ¿no? Incluso aunque me digas que esos 20.000 tipos tienen familia y zaraza, es tener un poco el corazón roto. Porque hay gente grande que la puede apañar de otra manera, y estamos hablando de niños que estaban desvalidos, pues sus padres evidentemente no estaban en condiciones, estaban en peores condiciones que los que vivían de la teta del Estado. Que eran muchos menos que 1.2 millones de niños, porque esos 1.2 millones de niños que salen de la pobreza vienen acompañados de una familia que también salió de la pobreza, si esos niños no hubiesen salido. O sea, no son 1.2 millones de niños, esos son los niños. Eso tenés que sumar a los adultos, que por eso son, no sé, 500.000 más. Podríamos estar hablando de 2 millones de personas. ¿Contra qué? 20.000, 30.000, 100.000 afectados del sector público. ¿Qué se tiene en el corazón? ¿Qué se tiene en el alma? ¿Realmente la tienen tan lastimada, tan herida, tan rota? Entonces cuando hacen los paralelismos entre Milei y el Estado y lo que venía antes, claramente hay una falta de criterio general. Por eso sienten que a pesar del ajuste, tantos niños hayan salido de la pobreza. Por eso les duele que los niños salgan de la pobreza. Por eso les duele que el país les vaya bien. Pero lo que más les duele es que sus dólares no valen nada. Que les duele mucho tener que usar sus dólares para gastos corrientes. Primero porque no entienden el concepto de libertad de moneda y dolarización. O sea, dicen, no, me quieren hacer gastar los ahorros que tanto. No, amigo, primero que esos ahorros no te costaron a vos. Le costaron a esos niños que caían en la pobreza cada vez que el país devaluaba y vos festejabas como si fuera un gol a Francia, que tus dólares valían más. No fue ningún sacrificio para vos, pero fue sacrificio para toda esa gente que se caía del mapa cada vez que tus dólares valían más. Es muy triste estar en ese lugar en la vida. Pero bueno, nada. No entendés el concepto de dolarización, que significa que uses los dólares para gastos corrientes. Eso es la dolarización, amigo.